Hola, soy Henry y formo parte del grupo para el curso de diseño de Transformers Enterprise. Y el día de hoy les voy a enseñar a cómo lograr trabajar con un agente de inteligencia artificial para lograr tomar decisiones en el diseño de sus códigos. La idea de esto es resolver el problema de no solo pedirle ayuda a una herramienta como la que vamos a usar hoy de ChatGPT para programar, sino también pensar inteligentemente que vamos a utilizar para nuestros proyectos y no solamente copiar y pegar. Entonces, la idea de esta presentación es ver cómo tomar lo que nos da una IA y ver si nuestro diseño es válido o no. Ahora bien, entendemos por qué es lo que hace la funcionalidad. Ahora bien, empecemos entendiendo qué es lo que hace la funcionalidad. Imagine que tiene miles de cartas de Pokémon y que un usuario sube una foto de una. El sistema tiene que adivinar cuál es. Entonces, hay que comparar imágenes contra imágenes. Hacer eso sería gastaría demasiado tiempo y sería lentísimo. Entonces nosotros y nuestro grupo utilizó un truco. Este truco es usar el p-hash o hash perceptual, que básicamente, piénselo así, es como darle a una carta su propia huella digital. Entonces la forma de buscar esta carta sería básicamente comparando huellas digitales con otras cartas y ver cuáles tienen huellas parecidas. Para comparar dos huellas vamos a utilizar la distancia de Hamming, que es básicamente cuántos bits entre las cartas son distintos. Si son idénticas, su distancia va a ser cero, y si son muy diferentes, la distancia de Hamming va a ser alta. La idea es encontrar una carta que tenga baja distancia. Y al final el sistema va a devolver la carta más parecida. Esto lo vamos a entender más fácil si lo vemos en el código. Ahora bien, en este caso aquí se puede observar el código bien ya implementado del algoritmo. Aquí vamos a tener estos números que básicamente, como habíamos hablado antes, es el que define la confiabilidad de la carta, el tamaño de la huella digital de las cartas y la cantidad de cartas que nos va a mostrar cuando vayamos a una búsqueda. Vamos a tener clases divididas y vamos a tener funciones también implementadas. Por ejemplo, aquí nada más esto es una estructuración de cómo se va a conformar un posible candidato para una carta. Ya aquí calcular el hash básicamente lo que hace es obtener la huella digital de la carta. Luego calcular la confianza, ya ahí lo que hace es medir esa distancia de Hamming de la que estábamos hablando anteriormente. Luego aquí ya esta es como la función un poco más grande donde va a empezar a buscar todos los candidatos, va a recorrer linealmente el catálogo y va a empezar a hacer las comparaciones. Entonces cuando le damos a identificar carta podemos ver cómo se identifica la carta con un 100% de confianza. Vamos a ver cómo le pedí a la gente que valorara nuestras respuestas. Básicamente, no hay que pedirle como mejore mi código y ya, sino que tiene tres partes específicas que cuidan. Primero, el alcance. Le dije que evaluara únicamente esta funcionalidad en específico y que se limitara de 3 a 5 recomendaciones, que no me tirara una lista infinita de cosas genéricas. Luego, segundo, el contexto. Le di el stack tecnológico, cómo funciona el algoritmo y las restricciones. También le pegué el código real, no le agregué archivos adicionales. Y bueno, aquí vamos a pasar a mi sesión real donde se pueden observar bueno, principalmente lo que les venía explicando, donde les explico básicamente un contexto rápidamente, la implementación, las restricciones técnicas, y aquí ya está inscrito el código real. Y aquí es donde se dan básicamente las instrucciones. Ahora bien, las decisiones tomadas, básicamente para no tener que leer todas esas largas respuestas, aquí se resumen básicamente y qué decisión se tomó con respecto a ellos. Primero, la primera recomendación que nos daba era utilizar tipos en vez de diccionarios sueltos para el catálogo. Y esto lo aplico parcialmente y esto tiene una razón en que mejora la mantenibilidad y este tamaño no es urgente en realidad, así que se deja como una mejora futura. Luego la segunda, lo que decía era de separar el ranking de la decisión de aceptación. Esta la acepta completo y es la mejor. Hay que decidir si una carta se acepta, esta funcionalidad va a estar pegada dentro del algoritmo que compara imágenes.
Eso es un acoplamiento alto. Si mañana cambia la regla de negocio, tengo que tocar el algoritmo. Separarlas, eso implica un bajo acoplamiento. Ahora bien, la tercera es cambiar el except genérico por uno específico. Esto se tomó como una aceptación parcial. Y es que todo tiene una razón. Es que esto sí mejora la confiabilidad porque hoy un error real podría quedar escondido, pero un catálogo chico el riesgo es bastante bajo. Ahora bien, sobre la cuarta lo que me decía era ordenar por distancia en lugar de por confiabilidad redondeada. La acepto porque en realidad mejora el determinismo, porque al final lo que estamos haciendo es calcular una distancia y no hay necesidad de pasarlo a una confiabilidad. Y ahora sí, de ahí, el problema principal de esto es que si dos cartas tienen una misma confiabilidad, se van a traslapar. Así que lo mejor sería hacerlo por distancia, como nos recomienda. Y quinto, remover el procesamiento de los hashes al repositorio. Y eso lo acepto porque es una separación de responsabilidades y deja el algoritmo más limpio. Ahora bien, sobre las conclusiones y lo que nos llevamos. La IA es un excelente auditador de código que tiene enfrente, pero es ciega en todo el contexto y el dominio que no está escrito y no se le da. Si volviera a empezar, le daría desde el principio el contexto del catálogo que omití, preferiblemente se daría todo el código o también darle un contexto más específico, por ejemplo, pasándole el archivo de especificación del profesor. Ahora bien, lo que fue clave de mi prompt fue acotar el alcance y exigir justificación por atributo de calidad. Y si uno está empezando una carrera, es importante llevarse eso. La IA no va a reemplazar el criterio propio de uno, sino que lo pone a prueba. Más bien, aceptar algo sin entenderlo es peligroso, al igual que ignorarlo.